Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile y que es parte de la campaña global de la Federación Dental Internacional. Los dejo ahora con la secretaria nacional de nuestro colegio, la doctora María Eugenia Valle, que les dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Estamos acá para celebrar el Día Mundial de la Salud Bucodental. ¿Por qué celebramos este día? Porque hay 3.500 millones de habitantes de este planeta que sufren de esta patología, que es la más prevalente de todas las patologías, junto con el resfrío común. Y en este día lo que queremos es sensibilizar, por un lado, a la población para su autocuidado y por otro lado, a los gobiernos para que den la importancia de vida a este componente de la salud integral de tanta importancia y de tanta repercusión en el resto del organismo. En esta federación hay 130 países y más de 1 millón de dentistas y estamos todos celebrando juntos a diferentes horas por cómo es nuestro planeta, pero estamos todos celebrando el Día Mundial de la Salud Bucodental. Yo quería aprovechar en esta oportunidad de agradecer al ministro Enrique París y al presidente mundial de la Federación Dental Internacional, Gerhard Sieber, por sus preciosos saludos. También quería agradecer a las doctoras Soledad Suazo y Patricia Cuevas por haber sido los rostros de esta campaña. Agradecerle a los doctores Danilo Bucaranza, Valentina Tello y Mónica Firmani, junto a las actrices y actores Francisca Imboden, Felipe Ríos y Alessandra Guezzone, por ser nuestros rostros en la campaña. También agradecerle a los doctores Sebastián Iribarra, Blanca Martínez y Patricio Moncada por habernos representado en la televisión, a la doctora Paloma Rivera, Alicia Laura, Jorge Gamonal y Alicia Morales, porque pues ellos realizaron un estupendo conversatorio en el que se llamó cómo ha afectado la pandemia a la salud oral en Chile. Y por último, y muy importante, quiero agradecer a mi equipo, a Jaime González, a la Camila López, Claudia Carrasco y Patricio Riesco, quienes han estado trabajando duramente durante este tiempo para que esta celebración sea lo interesante que esperamos que esté siendo para todos ustedes. Y también a Unilever, que nos está apoyando con estas actividades. Gracias a todos ellos. Ahora le damos la palabra al doctor Patricio Moncada, presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Para nosotros constituye un día muy significativo, el 20 de marzo de cada año. Nos trae harto trabajo también. Durante la semana tuvimos bastantes actividades y vamos a continuar también la próxima semana aprovechándonos de esta celebración del 20 de marzo para poner en relieve lo importante que es para nosotros y que debiera ser para la sociedad entera la salud oral de la población, de cada uno, en primer lugar, como una responsabilidad personal, pero también a quienes representamos instituciones que son nacionales nos corresponde bregar porque el gobierno, el Estado de Chile, asuma una responsabilidad mayor con respecto a este aspecto en la población total. Es mucha la gente, tal vez en una de los aspectos donde más se evidencia las enormes brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad, es en la posibilidad de acceder al tratamiento odontológico. La población, el 80% de la población está en FONASA y allí hoy día la lista de espera para tratamiento de especialidad es de más de 500.000 de personas. Entonces, la situación es bastante crítica con la pandemia. Además, esto se ha agudizado porque durante el año anterior solamente logramos hacer 1/3 de las actividades que regularmente hacemos como sistema público de salud.
Entonces, acá también hay un llamado a que todos quienes tenemos cargos, ya sea en el sistema público, y a quienes también hoy día ejercen en el mundo privado, eh, ponerse un poquito las pilas y tratar de ayudar a la gente, a nuestros pacientes. No siempre es fácil, las cuarentenas no ayudan, el miedo de las personas también a un eventual contagio que ya hemos visto que es bastante poco significativa la posibilidad de contagiarse yendo al dentista. Hoy día están todas las medidas de seguridad entregadas, están los protocolos, están los elementos de protección personal, tanto para el dentista y sus colaboradores como para los pacientes, para que las atenciones dentales sean muy seguras. Entonces tenemos que estar trabajando, pero hay un área súper relevante que se puede hacer en pandemia, que no genera aerosoles y que es la educación, que es la promoción en salud, que es entender estos temas y no entenderlo solamente a partir de un paradigma exclusivamente científico en el cual hemos sido formados. Y por eso quisimos ampliar un poco la mirada, invitar a tratar de comprender a través de algunas charlas que nuestros invitados nos van a entregar hoy día, cómo otras culturas, cómo otras medicinas han abordado estos temas y que siempre lo hacen también principalmente de una mirada preventiva. Y eso es muy relevante porque tenemos que aprender a prevenir. No podemos pretender estar eternamente curando y rehabilitando. Tenemos que inventar diversas maneras de que estas enfermedades no nos agobien, no nos ataquen, no dañen nuestros sistemas, nuestros equilibrios. Y por lo mismo queremos agradecer al doctor Díaz, a la doctora Frank y al profesor Miralle para que hoy día nos iluminen con nuevos conocimientos actualizados sobre diversas materias que son tremendamente importantes de incorporar en nuestro acervo profesional. Así que, sin más que darles los agradecimientos respectivos a todos ustedes, pasemos a entrar en materia con los importantes conocimientos que tenemos la oportunidad de recibir en esta tarde de marzo. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a escuchar a Pamela Frank. Ella es terapeuta ayurveda, magíster en salud pública y nos entregará algunos consejos prácticos de la aplicación ayurveda en la salud bucodental. Pamela. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pamela Frank, soy terapeuta ayurveda, máster en salud pública y hoy día quiero contarles sobre el maravilloso mundo de la ayurveda y su aplicación en la salud bucodental. Para quienes no han escuchado nunca sobre ayurveda, contarles que ayurveda es un sistema médico, el más antiguo del mundo, que se originó en India. Los más conservadores dicen hace 3.000 años, hasta 6.000 años incluso existen registros, evidencia. Este es un sistema de medicina que tiene una mirada absolutamente holística, integrativa y se preocupa de todos los aspectos de la vida humana, pasando por la nutrición, alimentación, estilo de vida, descanso, relajación, meditación, práctica de yoga, vínculos de pareja, vínculos con los hijos, etc. Muchas veces Ayurveda se traduce de manera un poco literal como la ciencia de la vida, pues se compone de dos palabras en sánscrito, ayus o ayur, que significa flujo de conciencia, y veda, que significa conocimiento o ciencia. Entonces esta ciencia de la vida que justamente lo que hace es entregarnos pautas, directrices, recomendaciones respecto a cómo nosotros vivir la vida en el cotidiano más absoluto, con prácticas de autocuidado y prácticas de relacionamiento con la naturaleza. En el fondo este es un sistema de medicina que, bueno, a propósito de lo que les estoy contando, entiende que la salud va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad y que la salud entonces se constituye a partir de cómo yo me inserto en este entorno, de cómo convivo con la naturaleza, si es en armonía o no, y cómo convivo con mi propia esencia. Desde la lógica de la Ayurveda, la salud se construye a partir del respeto y potenciamiento de quien yo soy esencialmente. Algo interesante del mundo de la Ayurveda que a veces
nos confunde y nos hace pensar que la Ayurveda es una pseudociencia o algo solamente de los hippies. Es que muchas personas asocian la Ayurveda con la religión o una espiritualidad como intangible. Y claro, lo cierto es que en India, tanto como en otras civilizaciones muy antiguas del mundo, nunca existió una separación entre la religión, la filosofía, la medicina, la espiritualidad. Más bien todas estas disciplinas y estos campos de conocimiento, todos juntos se ponían al servicio de la salud, el bienestar, la felicidad humana. Pero lo más importante es comprender que si bien los conceptos, el marco conceptual en el fondo que utiliza Ayurveda para poder describir la salud humana, tiene un foco médico esencialmente, solo que se construye a partir de otra terminología y un entendimiento distinto del cuerpo humano que trasciende lo material, lo físico y abarca también los aspectos de la mente, los aspectos emocionales y espirituales también podríamos denominarlo así. En Ayurveda, la salud oral es la puerta de entrada hacia todo el resto del bienestar humano. Esto lo entiende a partir de dos mecanismos fundamentales que relacionan nuestra salud dental, bucodental, con el resto de la salud de nuestro sistema. El primero es el fortalecimiento de la capacidad digestiva. Ayurveda entiende que cuando nosotros tenemos una buena salud dental, tenemos por ejemplo una buena capacidad de masticación, etc., nuestra capacidad digestiva se ve fortalecida. Y esto, por como simple que pueda parecer desde la lógica de la Ayurveda, es un concepto muy fundamental para explicar la salud humana, puesto que en la lógica Ayurveda el origen de toda la enfermedad ocurre con partículas de alimentos indigeridas o parcialmente indigeridas. Es lo que Ayurveda denomina como ama, o lo más parecido que tenemos en la actualidad para comprender este concepto sería como un desecho metabólico. Pero entonces Ayurveda dice, siempre que exista una digestión incompleta, inadecuada, que por cierto se origina con una masticación inadecuada, entonces eso va a ser el elemento precursor del desarrollo de enfermedades en el mediano y largo plazo. El segundo elemento tiene que ver con la oportunidad que nos ofrece una buena salud oral para potenciar nuestro sentido del gusto. Nuevamente un concepto que puede parecer sumamente simple, pero en la lógica Ayurveda, que por supuesto tiene una comprensión material, pero también como energética o sutil de los canales de comunicación que existen dentro de nuestro cuerpo, Ayurveda plantea que los alimentos que nosotros percibimos en nuestra lengua inician justamente un canal de comunicación muy vital para la vida con el resto del tracto digestivo y que potencialmente resulta también en esta capacidad digestiva óptima. Además, el concepto del gusto en Ayurveda se aplica no solo para describir las sensaciones que nosotros percibimos en nuestra lengua cuando consumimos un alimento, sino también un sentido mucho más amplio que es el gusto por la vida. Entonces, cuando yo tengo un buen sentido del gusto en la boca, gusto de la vida. Otra idea súper interesante que les quiero compartir es esta visión que tiene la Ayurveda respecto a la oportunidad que encontramos en el estudio y la observación de la cavidad bucal para poder comprender el estado de salud de la persona como un todo. Esto es algo sumamente interesante porque de hecho hay especialidades completas que se dedican al diagnóstico, por ejemplo, de la lengua. Hay como un diagnóstico ayurvédico de la lengua, también diagnóstico a partir de los dientes, del estado de las encías. Toda esta información nos está revelando en el fondo cómo está la persona de forma sistémica, cómo está operando su estado de salud, y nosotros a través de, como les decía, la observación de este tipo de tejidos, etcétera, podemos adelantarnos e identificar cuando un desequilibrio, ese es el concepto que utiliza Ayurveda, empieza a manifestarse y eventualmente avanza hasta expresar una enfermedad. Pero nosotros en la boca podemos encontrar signos de desequilibrio que ocurren muchísimo antes de la manifestación de la enfermedad. Esto es una oportunidad muy interesante para quienes tienen la posibilidad de estudiar la cavidad bucal de las personas. También comentarles que desde la mirada de la Ayurveda, nosotros todos poseemos una suerte de impronta genética, impronta energética, una especie de biotipo, así se le denomina,
que es una suerte como de ordenamiento que regula justamente cómo nosotros operamos en todas nuestras actividades fisiológicas, aspectos mentales, emocionales, etc. Y también entonces determina, entre otras cosas, por ejemplo, cuál es el estado como natural de nuestros dientes o nuestra salud oral como original. Y de esta manera también es capaz de anticipar o proponer, investigar respecto a ciertas predisposiciones, nuevamente genéticas, si quisiéramos denominarla de esa manera, que ciertos biotipos pueden expresar. A lo mejor si ustedes ya conocen de Ayurveda, alguna vez habrán escuchado de los doshas, Vata, Pitta, Kapha. Entonces, Ayurveda, por ejemplo, entiende que una persona de tipo Vata tiene una predisposición a manifestar ciertos problemas dentales distinto a una persona de biotipo Kapha, etc. Nuevamente esto nos ofrece una tremenda oportunidad para poder identificar cuando una enfermedad va a emerger mucho antes de que esto ocurra. Ayurveda, en el estudio de la salud bucal, también adopta esta mirada absolutamente holística que les presentaba en un inicio. Por un lado, un concepto muy bonito es que Ayurveda reconoce en los dientes un tejido, un órgano, etc., absolutamente vivo. Y por lo tanto hace tremendos esfuerzos por resguardar la integridad del diente, la inteligencia del diente, utilizando la terminología ayurvédica, a toda costa. Entendiendo que siempre, y en determinados casos, vamos a tener que acudir a lo mejor a intervenciones mayores, pero siempre el propósito es tratar de resguardar esa inteligencia en el mediano o largo plazo. Entonces, como les decía, hace muchísimos esfuerzos por mantener la salud bucal, aplicando una serie de técnicas, de prácticas ancestrales, milenarias, que de hecho en la actualidad se están poniendo bastante de moda en la medida que va aumentando nuestra comprensión del rol e importancia que tiene la microbiota bucal. En ese sentido, Ayurveda entiende que la salud bucal, por supuesto que está relacionada con algunos aspectos, que directamente influencian lo que está pasando en nuestra boca, y si estamos expuestos, por ejemplo, a alimentos sumamente ácidos, alimentos muy dulces o potenciales desbalances bacteriológicos que puedan existir en nuestra boca, pero incluso más o igual atención le presta a otros aspectos de la vida humana que usualmente en el contexto del estudio de la salud bucal nosotros a veces no consideramos, como por ejemplo efectos que podamos estar manifestando producto del estrés al que estamos sujetos. Por supuesto que la calidad de nuestra nutrición, no solamente azúcares refinadas o alimentos ácidos que les mencionaba antes, sino que la nutrición como un todo y también nuestras prácticas cotidianas, nuestro estilo de vida. Entonces, Ayurveda recomienda una serie de prácticas de autocuidado de higiene oral que justamente apuntan a que nosotros podamos, a través de la boca, potenciar un mejor sentido del gusto, fortalecer nuestra capacidad digestiva, fortalecer nuestros mecanismos naturales de desintoxicación y también promover una salud general, holística, más fuerte. Entonces ya les contaba respecto al énfasis que pone Ayurveda en el cuidado de nuestra salud oral, y para esto nos recomienda prácticas sumamente concretas y una suerte de rutina. La más importante de todas es la que ocurre en la mañana temprano. Y aquí les va a sorprender a lo mejor algo que les voy a contar. Desde la lógica de la Ayurveda, lo primero que nosotros deberíamos hacer en la mañana es lavarnos los dientes antes de tomar desayuno. Y de hecho, antes de lavarnos los dientes hay otras dos prácticas adicionales que están muy recomendadas. Una es el raspado de lengua y otra es el enjuague bucal con aceite. Imagínense qué cambio de paradigma. Usualmente se hace con aceite de coco y es una práctica muy interesante para también aprovechar los mecanismos naturales de desintoxicación que tiene el cuerpo, pero utilizando un mecanismo de mediación lipofílica que ocurre con ayuda del aceite. Entonces, después de que hice el raspado de lengua, hice el enjuague con aceite, recién me lavo los dientes y solo entonces, desde la lógica de la Ayurveda, nosotros debiésemos ingerir o beber algo. Porque primero tenemos que asegurar que nuestra cavidad bucal haya quedado completamente limpia antes de tragar y en el fondo permitir que materia que haya sido acumulada durante la noche avance hacia el tracto inferior digestivo.
Y esperando que esta información les haya servido, que los contenidos de esta charla para introducir el mundo de la Ayurveda y cómo podemos aplicarlo en el contexto de la salud oral, sea de utilidad para ustedes, para sus familias y, por cierto, también para sus pacientes. Muchas gracias, Pamela. Fascinante, fascinante. Muy, muy interesante. Ahora vamos a ver cómo otra cultura del continente asiático aborda la salud oral. Y vamos a presentar a Tomás Díaz, licenciado en acupuntura y medicina tradicional china, director del Centro Meridiano. Él nos contará sobre usos y alcances de la acupuntura y medicina tradicional de la China en odontología. La acupuntura y la medicina china puede ser un buen recurso terapéutico para el tratamiento de cualquier condición asociada a la cavidad oral o a la cara, debido a que en la cara y en la cavidad oral podemos representar la salud de todo el cuerpo. La medicina china tiene registros de orígenes de hace 2500 años atrás, y los primeros registros están establecidos en un libro clásico que se llama El Clásico del Emperador Amarillo. Este Clásico del Emperador Amarillo es una obra bastante misteriosa, debido a que en cada una de las dinastías de la China antigua se fueron poniendo contenidos que hoy día podemos establecer que desde la dinastía Ming hasta hoy día, eso es desde el 1300 al 1600, podemos leer un libro que tiene dos partes, el Su Wen y el Ling Chu, que establecen la teoría básica de la medicina china, que se compone de tres teorías. La primera teoría se llama la preservación de la salud, que establece tres campos de acción de cualquier intervención que podamos hacer en nuestros pacientes o en cualquier persona. Esta preservación de la salud tiene tres campos llamados la mente, el cuerpo o la energía y la estructura o circulación sanguínea. La segunda teoría es la llamada el yin y el yang, que todos conocemos. Esta teoría está basada en la observación de los astros o en la observación de la salida del sol y cómo la salida del sol va estableciendo diferentes formas o sombras en la Tierra. Esta teoría del yin y yang es muy antigua y nos sirve hoy día en la medicina china para establecer o para clasificar los síntomas y las enfermedades. También nos sirve para explicar el funcionamiento interno del ser humano, como la circulación energética de los meridianos y puntos que utilizamos hoy día en la acupuntura. La tercera teoría habla de los 5 elementos, que son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y estos 5 elementos interactúan entre sí, dando lugar a la teoría del funcionamiento de los órganos internos. De alguna forma, esta teoría de los 5 elementos, combinada con la teoría del yin y yang, combinada con la teoría de la preservación de la salud, hace que esta medicina sea una muy buena aproximación holística del ser humano. Estas tres teorías dan lugar a la gran teoría de la circulación energética, que es la base fundamental para toda la teoría de los meridianos y puntos de acupuntura que ocupamos hasta el día de hoy. La teoría de la energía o del Qi, llamada en medicina china, es una teoría que se basa en 3 conceptos que son sacados de la observación del ser humano. La primera es que necesitamos respirar. Entonces, en la observación de la respiración, de la inhalación y exhalación, empezamos a ver que suceden diferentes movimientos del cuerpo al inhalar y al exhalar que permiten que este aire que inhalamos se transforme en la energía vital. La segunda observación es la observación de la alimentación o nutrición, que hace que lo que comemos o cómo nos alimentamos, de alguna forma, se hace parte de nuestro cuerpo. Y eso finalmente nos ayuda a tener más energía o menos energía. Y lo tercero
es la observación del movimiento del cuerpo o la biomecánica del cuerpo. Estas tres observaciones permiten establecer que la energía vital puede mejorar o puede empeorar en el caso de las enfermedades. Es a través de la interacción entre una aguja o la aguja de acupuntura con esta energía vital que corre por zonas muy específicas que la acupuntura tiene un efecto sobre este funcionamiento del ser humano. Los registros y la recopilación de agujas que tenemos hoy en día vienen desde la dinastía Ming, donde podemos ver cerca de 20 tipos de agujas diferentes. La aguja que utilizamos hoy día se llama aguja filiforme de acupuntura, que tiene un cuerpo y un mango enrollado en forma de espiral. Esta aguja tiene diferentes diámetros y diferentes largos que nos permiten acceder a puntos de acupuntura más profundos o más superficiales. El concepto de chi o energía vital es un concepto fundamental en la acupuntura y es un concepto fundamental en los tratamientos de la acupuntura en trastornos de la cavidad oral. Principalmente porque es el concepto que fundamenta la aparición o la interacción de una aguja con cierto tipo de meridianos o de puntos que me permiten obtener un resultado. El concepto de chi o energía vital se compone de tres aspectos: de la respiración, de la alimentación y del movimiento. Estos tres aspectos hacen que nuestra energía vital pueda ser intervenida a través de la respiración, pueda ser intervenida a través de la alimentación y pueda ser intervenida a través del movimiento o el cómo nos movemos. También la acupuntura puede intervenir esta energía vital a través de la punción o la interacción de una aguja con puntos y meridianos de acupuntura. Estos puntos y meridianos de acupuntura tienen un origen en la observación del ser humano y en la observación de la respiración, de la digestión o alimentación y del cómo se mueve el ser humano. Los meridianos y los puntos de acupuntura fueron descritos en los primeros registros de la medicina china y su registro fue en un comienzo muy a grosso modo, con meridianos muy grandes o muy amplios, hasta el día de hoy que podemos establecer líneas muy específicas que se corresponden con cadenas miofaciales o con terminales nerviosos o con dermatomas y zonas muy irrigadas. Los meridianos de acupuntura hoy día están ampliamente estudiados y tienen relación con el sistema nervioso central, tienen relación con el sistema nervioso periférico, tiene relación con el sistema o el tejido conectivo o la fascia muscular y tiene relación con el tejido o con la circulación linfática. De alguna forma, los puntos de acupuntura son la interacción de varios sistemas y nos permiten establecer un efecto en el sistema circulatorio, el sistema nervioso o el sistema musculoesquelético. La interacción de un punto de acupuntura o de una aguja con un punto de acupuntura me permite generar un efecto sobre todo el recorrido del meridiano, no solamente en la zona donde yo estoy puncionando una aguja. El tratamiento de las condiciones o de los trastornos de la cavidad oral o de la cabeza, cuello y cara son muy exitosos debido a que relaciona todo lo que sucede en la cara con el resto del cuerpo. De alguna forma podemos establecer que la acupuntura tiene una visión holística del tratamiento de las enfermedades y en específico del tratamiento de todas las condiciones que tienen que ver con la cara o con la cavidad oral. La medicina china tiene 4 métodos de diagnósticos que hasta el día de hoy utilizamos en nuestros pacientes. El primero es la anamnesis o interrogación, el segundo es la observación de los colores de la cara y la observación de la lengua, un aspecto muy importante que puedes aprender si es que tienes contacto directo con la cavidad oral.
El tercer método es la palpación del pulso y el cuarto método es la palpación de la cavidad abdominal o la palpación de puntos de acupuntura. La observación de la lengua es un método muy interesante debido a que podemos establecer la relación entre ciertos síntomas y los cambios en el color, la forma y el movimiento de la lengua, que es algo que ustedes pueden observar a simple vista en sus pacientes. Hoy día podemos establecer que los puntos y los meridianos de acupuntura tienen relación directa con cadenas miofaciales, eso es, con tejido subcutáneo que va enlazando y encadenando músculos en una función que puede ser el movimiento o puede ser la estabilidad de la postura. Estos puntos relacionados con el tejido musculoesquelético o el tejido subcutáneo nos permite establecer un efecto que no solamente es en el lugar de punción, sino que también es en toda la cadena muscular que hemos puncionado. Este efecto, sobre todo una cadena muscular, me permite no solo tratar condiciones de la cara o de la cavidad oral, sino que también me permite reflejar en la cara a todo el cuerpo. Eso significa que la punción en la cara puede tener efectos sobre condiciones a lo largo de todo el cuerpo o a lo largo de toda la cadena muscular que hemos puncionado. Entonces, podemos decir que podemos reconocer a todo el cuerpo o podemos reflejar a todo el cuerpo solamente observando la cara. Y es así como también podemos hacer un diagnóstico solamente observando la cara y observando las diferentes zonas relacionadas con las diferentes partes del cuerpo. Los meridianos que llegan a la cara son meridianos con características yang. Eso significa que tienen una gran cantidad de movimiento o permiten realizar una gran cantidad de movimiento y llevan gran cantidad de energía y sangre. Por eso es que el tratamiento de todos los meridianos y puntos en la cara tiene un efecto sobre todo el cuerpo. Los meridianos principales que encontramos en la cara tienen que ver con el estómago, tienen que ver con la vesícula biliar y también con el intestino delgado o vejiga. Estos meridianos, que tienen nombre de órgano, también pueden influenciar el funcionamiento de estos órganos. Espero que estos conceptos sean de utilidad para el tratamiento de las disfunciones de la cavidad oral y para el ejercicio de tu profesión. Muchas gracias, Tomás. Súper interesante y entretenido todo lo que nos has contado. Ahora vamos a ver qué hay de nuevo en nuestra medicina occidental, ¿no es cierto? Y para eso le vamos a pedir al profesor Rodolfo Miralles, que es un cirujano dentista, profesor titular del programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él nos contará de la importancia de mantener nuestras piezas dentales, porque se ha comprobado que existe una relación entre la masticación, el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva. Rodolfo, cuéntanos. Mi nombre es Rodolfo Miralles y deseo compartir con ustedes evidencia para demostrar que hay una relación entre la masticación, el flujo sanguíneo cerebral y la función cognitiva. ¿Cuándo parte esto? Por allá por el año 2010, gracias a la tecnología y la resonancia magnética, se demostró de que cuando nosotros realizamos la masticación, hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Y eso nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la sorpresa fue que cuando nosotros masticamos, especialmente alimentos de consistencia, se produce aumento en el flujo sanguíneo a nivel de una estructura clave que tiene que ver con los procesos de memoria y aprendizaje, que es el hipocampo.
deseo presentar a ustedes una revisión donde muestra varios trabajos, ¿no?, de cómo cambia el flujo sanguíneo cerebral durante la masticación. En este trabajo, realizado por investigadores chilenos y publicado el año 2019, voy a mostrar dos tablas. Vean ustedes ahí, lo que está marcado en ese rectángulo rojo son evidencias científicas de distintos autores que han demostrado que durante la masticación aumenta el flujo sanguíneo cerebral, especialmente en dos áreas. En la corteza prefrontal, que tiene que ver con la memoria de trabajo, y en el hipocampo, que tiene que ver con la memoria de largo plazo. Es decir, tenemos mucha evidencia que demuestra que hay una relación entre la función de masticación, hay un cambio en el flujo sanguíneo cerebral en áreas que tienen que ver con la función cognitiva. En este trabajo del año 2015, claramente nos señala de que la masticación juega un rol importante en la mantención de la función cognitiva del hipocampo. Y en este trabajo, publicado hace poquito, nos demuestra algo relevante. Pacientes que habían perdido sus piezas dentarias. ¿Qué significa eso? Al perder piezas dentarias, especialmente la mesa oclusal posterior, todos sabemos que eso significa que se pierde, que se reduce la fuerza masticatoria. ¿Y qué significa una reducción de la fuerza masticatoria? Significa no poder masticar alimentos de consistencia. Y si la persona no puede masticar alimentos de consistencia, ¿qué significa? De que se reduce el flujo sanguíneo a nivel del hipocampo. Y si se reduce el flujo sanguíneo a nivel del hipocampo, eso conlleva, ¿no es cierto?, una disminución de la función cognitiva. Y lo relevante de este trabajo es que nos muestra imagen mediante resonancia magnética de cómo están los flujos cerebrales previo a la rehabilitación, que ustedes lo ven en las dos imágenes que están en la parte superior, y luego los pacientes fueron rehabilitados con implantes óseos integrados, prótesis sobre implante. Bueno, y noten ustedes a nivel de las figuras inferiores cómo se produce un cambio espectacular en cuanto a los flujos sanguíneos cerebrales. De manera que podemos decir de que cuando una persona ha perdido su mesa oclusal posterior, se ha disminuido su fuerza masticatoria, mediante un tratamiento rehabilitador con implantes, es posible que recupere su fuerza masticatoria, y eso nosotros lo podemos corroborar porque aumentan los flujos sanguíneos a nivel cerebral. Voy a mostrar a ustedes una seguidilla de evidencias científicas que confirman el concepto que estamos entregando. Vean ustedes a nivel de este trabajo, ¿qué podemos resumir de esta evidencia? Podemos resumir entonces de que cuando el sujeto pierde piezas dentarias, cuando hay disminución o hay un déficit de la mesa oclusal posterior, eso redunda en disminución de la fuerza masticatoria, disminución de los flujos sanguíneos cerebrales y, por supuesto, pérdida de la función cognitiva cerebral. En esta evidencia es un trabajo precioso. ¿Por qué? Porque se hizo en ratoncitos de la misma cohorte, en los cuales, tanto recién nacidos, algunos de ellos se alimentaron con alimentación en polvo, y a otros se les dio pellet de masticación clásica de ratoncito. Es decir, un grupo de ratoncitos no realizaba la función de masticación y los otros sí. ¿Y saben qué fue lo hermoso? Que los ratoncitos a los cuales se le alimentó en polvo, si bien su peso corporal, si bien las estructuras del resto del cuerpo se desarrollaron normalmente, ellos, como no realizaron la función masticatoria, tenían déficit en el crecimiento del cráneo facial y tenían déficit en tareas de memoria y de aprendizaje. Es decir,
al no haber realizado en forma adecuada una función masticatoria, ellos tenían déficits en la función del hipocampo. Acá tenemos otra evidencia, otra revista que está en el mismo sentido de relación de masticación con función cognitiva cerebral. Otra evidencia nuevita, año 2019, que nos muestra la importancia de lo que son los pares dentarios, ¿no? Nosotros sabemos que es interesante las unidades de masticación, y cuando se produce pérdida de la unidad de los pares dentarios, eso realmente se manifiesta en un déficit en la masticación y un déficit en la función cognitiva cerebral. En esta reciente evidencia se muestra la importancia de las unidades funcionales masticatorias, los pares dentarios que ocluyen, ¿no? Eso es muy relevante y así queda señalado en esta publicación. Esta diapositiva es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque resume lo que hemos estado conversando. Si uno tiene una buena masticación y tiene sus dientes naturales, se preserva el flujo sanguíneo, la función cognitiva del hipocampo. Sin embargo, cuando el ser humano pierde las piezas dentarias, especialmente el soporte molar, la mesa oclusal posterior, ¿qué es lo que sucede? Disminución de la fuerza masticatoria, no hay mecanorreceptores periodontales, que son estructuras espectaculares en cuanto a las aferencias, a las estructuras cerebrales. ¿Eso qué significa? Significa entonces de que la persona no tiene estas aferencias que están determinando los flujos sanguíneos cerebrales, las aferencias de los receptores periodontales, de los receptores de los husos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi, de los propioceptores articulares, de los mecanorreceptores mucosales. Toda esa información aferente que alimenta al sistema nervioso central, cuando nosotros perdemos piezas dentarias hay un déficit. Y eso se manifiesta, ¿por qué? Porque en el hipocampo se va produciendo algo que es muy grave. Se va transformando el hipocampo en un hipocampo senil. Hay menos número de neuronas, menos contacto sináptico. Y eso, por supuesto, redunda en un déficit en la función cognitiva. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es la importancia de que nosotros podamos llegar a la adultez, con nuestras piezas dentarias naturales. Si nosotros podemos llegar a la adultez con nuestra mesa oclusal posterior, ¿eso qué significa? Que vamos a poder seguir masticando alimentos de consistencia. Y eso redunda en que el hipocampo se va a mantener, ¿no es cierto?, trabajando en forma adecuada en la función cognitiva. Quiero señalar a ustedes de que la función cognitiva depende de muchos factores, pero lo que no sabíamos era que uno de los factores que preserva la función del hipocampo es una buena masticación. De manera que esta diapositiva fue escogida de internet. ¿Qué muestra? Muestra seres humanos riéndose, es decir, personas contentas, felices. Muestra seres humanos que al reírse vemos que tienen mesa oclusal posterior. Y eso entonces, una vida plena, permite de que el hipocampo se mantenga por largos años con una buena función cognitiva. De manera que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay una relación entre la oclusión, la masticación y la función cerebral. Eso cuesta mucho que los pacientes nuestros lo entiendan, Y ahí está el énfasis que debemos hacer nosotros en estos tiempos. Eso valida la formación de nuestros profesores, que nos dijeron que una de las tareas clave de los dentistas es la prevención, escrita con palabras mayúsculas. Deseo compartir con ustedes una evidencia que demuestra que cuando el paciente es rehabilitado con implantes osseointegrados, se recupera la fuerza masticatoria. Y ustedes, si ven los valores que están expresados en el rectángulo en rojo, en estos sujetos, que era un modelo muy especial, una hemiarcada tenía dentición natural y la otra hemiarcada tenía dentición con rehabilitación con implante óseo integrado. Y si ustedes miran los valores
en Newton son muy semejantes. Sin embargo, tenemos que ser claros en señalar de que cuando el sujeto perdió sus piezas dentarias, perdió sus mecanorreceptores periodontales. ¿Y eso qué significa? Que los implantes óseos integrados no recuperan el control motor fino, la motricidad fina no se recupera. Sí se recupera la capacidad de generar fuerza para poder seguir masticando alimento de consistencia. Deseo mostrar una evidencia más reciente donde confirma la línea de lo que hemos estado expresando. Hay realmente una relación entre la función cognitiva cerebral y lo que es la rehabilitación con implantes óseo integrados. Por último, les tengo un regalo. En una revista espectacular, el Journal of Dental Research, en el año 2019, nos muestra todos los conceptos nuevos de lo que significa la rehabilitación mediante implantes óseo integrados. Y yo los invito a que ustedes consigan este artículo para que puedan disfrutar acerca de este conocimiento. Muchas gracias. Rodolfo, un millón de gracias, pero muy, muy interesante todo lo que nos has planteado y por supuesto que nos vamos a leer el artículo, pero de cabeza, porque realmente tenemos que estar al tanto de todo lo que nos has contado. Así es que, bueno, yo creo que estas tres visiones son verdaderamente una manera holística, como ustedes dicen, de ver qué es la salud bucal, que no es una cosa puntual, sino que es algo que afecta el organismo completo. Ahora vamos a pedirle ayuda a Jaime, ¿no es cierto?, para que las preguntas que han estado llegando las puedan contestar los panelistas. Jaime, cuéntanos. Sí, doctora, antes de ir a las preguntas, les vamos a compartir un video que preparamos para la campaña por el Día Mundial de la Salud Bucodental, con un mensaje muy importante para toda la población. Queremos invitarte a que cuides tu boca. Que estés orgulloso del cuidado que le das. ¿Por qué es necesario? Porque te protege de enfermedades. ¿Sabías que las bacterias de tus encías podrían dañar tu corazón? ¿Dañar tus pulmones? ¿Y dañar tus riñones? ¿Sabías que si estás embarazada y no cuida de tus encías, puedes tener un parto prematuro? Los dentistas lo saben. Y por eso queremos ayudarte siempre. Tu boca necesita de ti todos los días. y tú necesitas de ella para estar sano? Es fácil. Lava tus dientes 2 veces al día con pasta con flúor. Toma agua pura. Sí, es la más rica. Consume azúcar con prudencia. Para que no se vuelva un ácido que dañe el esmalte de tus dientes. Si tus encías sangran, No esperes. Tienes que ir al dentista. El año 2020 aprendimos que la salud es lo más importante. Este 2021 vamos a aprender que cuidar de la salud de tu boca Es también cuidar tu salud integral. el 2020 aprendimos a aceptar Que no tenemos control sobre muchas cosas. Este año aprenderemos que hay cosas que sí dependen de nosotros. Cómo cuidar de nuestra salud. Y nuestra boca. El 2020 aprendimos a cuidarnos unos a otros. El 2021 deja que tu dentista te ayude a cuidarte. El 2020, los dentistas se prepararon para reabrir sus consultas en medio de la pandemia. El 2021 te esperan en un ambiente seguro. Para todas y todos. En el 2020 tu boca estuvo tapada por una mascarilla. El 2021 tienes que prepararla para su reestreno. Para volver a sonreír. Los dentistas de Chile te están esperando. Ya tomaron todas las medidas para tu seguridad. Ellos saben cuidarse para poder cuidarte a ti. Puedes ir con toda confianza. A las consultas y consultorios. Los dentistas de Chile esperan por ti. ¿Qué les parece? Me encantó. Espectacular, espectacular video. Yo no había tenido la oportunidad de verlo, pero lo encontré fantástico. Es Muchas fantástico. gracias a quienes ayudaron a producirlo. Patricio Riesco y nuestros actores y nuestros actores odontológicos también. Sí. Bien, ¿qué preguntas tenemos, Jaime? Sí, tenemos un par de comentarios que voy a aprovechar de leer del doctor Roberto Irribarra, que nos acompaña por Facebook Live.
expresidente de nuestro colegio, dice: extraordinarios aportes, la importancia de la salud bucal en la salud integral tiene cada vez mayor evidencia. La doctora Paloma Rivera, presidenta de nuestro capítulo de especialistas del sector público, recuerda que trabajó en un tema de masticación en su magíster, que usaron EMA, y no solo se disminuye la fuerza masticatoria, sino que se reduce el tamaño de los movimientos bordeantes y aumentan los ciclos que requieren para masticar la misma cantidad de alimentos, incluso cuando hay rehabilitación con prótesis removible. Un comentario. Y si vamos a lo puntual, vamos con la Ayurveda, y tenemos una pregunta que dice: ¿cómo podemos compatibilizar las prácticas propuestas por la Ayurveda con los cuidados recomendados por la odontología tradicional? Gracias por la pregunta. Bueno, aprovechando la invitación que nos hacían desde este video, ¿cierto? En el fondo lo que propone Ayurveda es tomar algunos pasos adicionales, pero por ningún motivo reemplazar o suprimir las prácticas habituales, ¿cierto? De lavarnos los dientes con pasta de dientes, etc. Con flúor. Sí. Lo que se propone en Ayurveda es que en el fondo nosotros podamos tener un ejercicio de cuidado al principio del día y ya luego seguimos con nuestro régimen habitual. Así que es totalmente compatible, es sumar en el fondo. Perfecto. Sobre la medicina china tenemos: para el tratamiento de qué enfermedades o trastornos específicos en odontología se puede aplicar la acupuntura. Gracias por la pregunta. Oye, yo creo que tiene mucho que ver con todo lo que pasa con la articulación temporomandibular. Lo que ustedes ven como el bruxismo, nosotros vemos como tensión en la articulación. Ahí la acupuntura tiene un alcance bastante interesante, porque no solamente aborda la articulación temporomandibular, sino que también puede abordar el cuello, la espalda y toda la tensión que se genera en estos procesos de bruxismo o de tensión en la articulación. Entonces mi respuesta sería, para concluir y para hacerla bien directa, la acupuntura tiene un muy buen efecto en el tratamiento de cualquier condición en la articulación temporomandibular. Perfecto. O cualquier condición también de dolor, podríamos también agregar. Perfecto. Tenemos otros comentarios. Hartas felicitaciones y también por integrar distintas culturas a las charlas o a este evento. Y una que sí se ha pensado apoyar, esto es más bien para el doctor Moncada y la doctora Valle, si se ha pensado apoyar la incorporación de tratamientos complementarios en odontología al sector público, tal como sucede en medicina. Si tienen información al respecto. No sé, Patricio, si tú tienes alguna información. Yo no la tengo, pero sí pelearía por incorporar algunas cosas. Yo vi, cuando estuve en la China, vi hacer exodoncia sin anestesia. Hay algunas personas que tienen problemas para ser anestesiados y vi cómo se puede anestesiar mediante acupuntura. Es decir, eso yo creo que se podría implementar. No sé, Patricio, si has escuchado algo más al respecto. Solo conozco el programa que tiene el Ministerio de Salud de medicina complementaria, pero que sea algo específico para odontología no, pero podemos hacerle el punto al doctor Villalobos para ver de qué manera podemos ir incorporando estos conocimientos y con la debida capacitación de quienes pretendan ejercerlo, tener el visto bueno del ministerio para que esto sea dentro del marco legal vigente. Sabe que no tenemos una pregunta específica para el
doctor Miralles, pero entiendo Yo que el tengo doctor una. perfecto. Yo tengo Súper. una. La tiene ahora, el Tengo fenómeno una. que... Sí, bueno, tengo un comentario dirigido a los dentistas, porque de repente uno llega un minuto en que a veces como que cede a la presión del paciente, me refiero en condiciones más bien de ruralidad, de pobreza, en que no se abren muchas opciones para que el paciente logre una endodoncia, una rehabilitación, y a veces como que se impone el criterio de la exodoncia. Entonces, a veces se impone demasiado fácil. Y creo que esto ayuda a que tengamos más cautela y que tengamos un argumento más para ofrecerle al paciente, para que no tome esa terrible decisión que, además de ser mutilante de la masticación, ahora además podemos decir que le va a afectar su memoria, su capacidad de aprendizaje y una serie de funciones cognitivas de lo más profundo de su cerebro. Entonces, acá viene como un llamado de atención a que no ser tan fáciles y no ceder de repente a la exigencia de un paciente porque uno le haga una extracción. Sí. Y el otro comentario, el comentario que le quería hacer al profesor es si la pregunta es porque la FDI, la Federación Dental Internacional, entre las prácticas que recomienda, está durante el día, de repente uno tiene la opción de cepillarse siempre después de una comida, está la de masticar chicles, sin azúcar por supuesto, están algunas marcas comerciales, incluso aparecen con el logo de la FDI como aprobados o como siendo promovida el uso de esto como una manera de generar una salivación adicional, de que no la acidez se establezca en la boca generando caries, pero no sé si esto puede ayudar también a mejorar este flujo sanguíneo hacia esta zona del cerebro. Estimado doctor, muy buenas las preguntas. Yo quiero, antes de responderle, quiero decirte que para entregar el mensaje que fuera muy claro, solo me refería a pérdida de piezas dentarias, fuerza, flujo sanguíneo. Pero esta oportunidad que me brinda me permite decir que hay mucha literatura también ahora en estos últimos años con respecto a que una periodontitis severa también tiene secuelas, compromisos en la función cognitiva. Es decir, ahora quiero ampliar el conocimiento. ¿En qué sentido? En que tenemos que preocuparnos en forma integral preventiva. ¿Por qué? Porque si ya la persona tiene sus piezas dentarias, pero hay una periodontitis severa, ¿no? Eso ya le está complicando el flujo. Antes de que pierda la pieza dentaria, ya está complicando el flujo sanguíneo del hipocampo. Y eso es muy interesante. Me acaba de tocar revisar una tesis, un trabajo de investigación, requisito para cirujano dentista, donde un alumno, que ya pronto va a ser colega, hizo una hermosa tesis al respecto. Entonces, eso quería decirlo. Y lo otro era que estar muy de acuerdo con usted, doctor, en el sentido de no ir en ese criterio facilista de extraer piezas dentarias. No, no, no. Por eso que yo quise hacer énfasis en que debemos tratar de mantener lo más que se pueda nuestras piezas dentarias. ¿Por qué? Porque los mecanorreceptores periodontales son una joya de receptores que envían información que es la más relevante. Y eso es muy importante, el mensaje del cuidado, la prevención. Ahora, en el aspecto de lo que es nuestra vida común y corriente, donde a veces faltan tanto los recursos, es bueno que nuestras autoridades sepan que cuando tenemos tantas personas que han perdido sus piezas dentarias, es bueno que esas prótesis totales, que todos sabemos que la fuerza no se recupera con las prótesis totales, es bueno disponer de recursos. ¿Por qué? Porque hay veces que con un par de implantes, esas prótesis las transformamos en prótesis implanto retenida, que mejora mucho, mucho la funcionalidad. Entonces, claro, lo mejor es el recurso, lo mejor es la prevención. Pero si tenemos que rehabilitar a nuestra gente, pongamos unos pesos más y rehabilitémosla bien. Y las prótesis implanto retenida es una solución intermedia entre la prótesis implanto soportada, y eso también nuestras autoridades debieran saber. Quiero decirles para terminar
que ahora no lo incluí, pero acaba de salir un trabajo que también es importante que nuestras autoridades sepan de que la función cognitiva no solo tiene que ver con el aspecto de la salud ontológica, tiene que ver con el aspecto educacional, tiene que ver con el acceso a la salud para el aspecto de prevención. De manera que tenemos que hacer un cambio global desde el punto de vista de cuidar a nuestra gente, especialmente nuestra gente que tiene escasos recursos. ¿Por qué? Porque todo eso va a redundar en una pérdida de función cognitiva que no es buena para la salud de nuestra gente. Profe, una pregunta. Y no me respondió lo de los chicles. El chico no... Perdón, ¿dónde era lo que me fui por... me entusiasmé? No, le comentaba yo que la FDI promueve el uso de goma de mascar. Vamos con eso. Eso es algo que, ¿cómo dijera yo? Está dentro del concepto nuestro, que es, siempre hemos mirado el bruxismo como el enemigo, ¿no? El enemigo del punto de vista de destrucción de las piezas dentarias, de las rehabilitaciones, del punto de vista de dolor muscular, mialgia, del punto de vista de problemas articulares. Y eso es cierto. Pero con respecto a tu pregunta, es verdad que cuando hacemos clases de bruxismo, en el concepto nuevo de bruxismo, no solo tiene una mirada negativa, sino que hay una mirada positiva. ¿Y cuál es la mirada positiva? Es que las personas cuando aprietan sus dientes, es cierto que es posible de que desde el punto de vista del flujo sanguíneo en el hipocampo sea algo positivo. O sea, Dios nos perdone, pero tendríamos que reconocer de que esa sería como la parte buena del bruxismo, manteniendo los cuidados y el peligro que significa en el aspecto de la unidad cráneo-cérvico-mandibular. Es decir, ahí estamos en ese aspecto de una controversia, estamos en ese aspecto de una ambivalencia con respecto al bruxismo. ¿Ok? Ahora, el chicle, aunque sea un chicle desde el punto de vista libre de azúcar, todos sabemos que masticar chicle hace que hagamos fuerzas que son, ¿no es cierto?, intensas, frecuentes y duraderas. ¿Y cuál es el problema del chicle? Que esas fuerzas significa que sobrecargan el sistema. Es una carga para este sistema. Y por eso que yo debo confesarte que en mi corazoncito a mí no me gusta el chicle. No me gusta, y yo lo digo que es enemigo, ¿ok? Esa es una visión franca, honesta, que puedo hacer para responder tu pregunta. Gracias, profe. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta, Patricio? Porque yo le quería ofrecer, si no, a Pamela o a Tomás y al profe, que si quieren agregar algo. Pamela. ¿Estás muda? Ya. Sí, ¿qué podría agregar? Es que realmente me pareció muy, muy interesante todas las visiones que estamos compartiendo hoy día. A propósito de justo lo que estaba diciendo el doctor, me queda sobre todo dando vuelta a esta idea de poder como preservar las estructuras, y yo en Ayurveda planteaba este concepto, la inteligencia original. No hay nada que pueda reemplazar eso. Entonces, en la medida que nosotros a través de estos sistemas de medicinas complementarias, ¿cierto? Y por supuesto lo que hoy día practicamos en la actualidad, en la medida que nosotros podamos ser cada vez más respetuosos de nuestra anatomía, fisiología original, tratar de, en el fondo, a toda costa, de resguardarla, protegerla, yo creo que ese es el camino hacia la salud bucodental por un lado, pero la salud completa de todos nosotros, ¿sí? Además que, a propósito de lo que tú también mencionabas, Rodolfo, temas de equidad, ¿cierto? En la medida que nosotros conservemos, protejamos lo que somos, lo que tenemos, incluso podemos ir minimizando esas brechas, esos espacios donde a lo mejor no todos pueden beneficiarse de tratamientos, pero la prevención sí que es algo que es para todos, ¿cierto? Gracias, Pamela. Tomás, todavía has levantado la mano en delante. ¿Querías decir algo? Primero que nada, yo estoy encantado y maravillado del alcance que da el conversar y el integrar visiones y el ir de alguna forma pensando en conjunto. En el fondo, a uno le abre el cerebro, en el fondo, la posibilidad de que con acupuntura apoyar el trabajo que hacen los dentistas es para mí un orgullo, primero. Poder apoyar en eso. Y lo segundo era
cuando estaba el profesor Miralles exponiendo, se me vino a la mente un mapa que es un mapa de medicina china, que establece que cada pieza dental tiene una comunicación bien directa con un meridiano específico. Entonces, eso también me hace pensar en que de alguna forma cada pieza dental tiene alguna acción sobre el conjunto que es el cuerpo entero. ¿Sí? Y no es trivial en el fondo que tengamos cada una de nuestras piezas dentales y que tiene un efecto no solamente utilitario, sino que también juega un papel importante en la fisiología del ser humano y en la fisiología cerebral. Me parece impresionante. Entonces les agradezco la invitación y le agradezco la oportunidad de escuchar y de abrir la mente. Gracias, Tomás. Profe, me dijeron que usted tenía algo como pensado en relación a los problemas de la periodontitis severa. Yo creo que sería importante si lo quiere comunicar acá entre todos. En este trabajo nuevo, que es publicado en 2020, le dan mucha importancia a todo el aspecto de lo que son los cuidados de las personas en sentido integral, desde lo que es el nivel de escolaridad, cómo se influye en el aspecto cognitivo, cómo después el acceso a los sistemas de salud, cómo las enfermedades que tenemos a veces de hipertensión, de diabetes, todo eso va en un camino que es de pérdida de piezas dentarias y que tiene una confluencia en la función cognitiva. Por eso que yo les decía que es importante que la mirada de los ministerios de salud sea desde el punto de vista global del individuo. Nosotros nos preocupamos desde el punto de vista de la salud, de preservar la salud orofacial, ¿sí? Pero quiero que se sepa que también el aspecto educacional, que el aspecto de acceso de la gente, que las medidas de prevención, como hablaba Pamelita, son cosas muy, muy relevantes para que tenemos que trabajar en conjunto. Eso, nada más. Gracias, Rodolfo. Bueno, yo creo que ha sido realmente una tarde fascinante y útil para todos nosotros. No sé si le quieres poner término, Patricio, con algunas palabras. No, solamente reforzar la idea que surge a las claras de la conversación que hemos tenido entre todos, es que pareciera ser que el paradigma científico en el cual somos formados inicialmente no siempre es capaz de explicarlo todo. Tenemos una serie de conocimiento ancestral acumulado que necesariamente tenemos que tener la inteligencia para aprovecharlo, porque ha sido trabajado no por decenios ni por siglos, sino que por milenios. O sea, es una cosa prácticamente desde que la especie humana pisó en este planeta, seguramente hubieron enfermedades, hubieron trastornos, hubieron desequilibrios, y hubo la función del médico, que a lo mejor no se llamaba médico, pero la función de alguien que intentaba comprender estos desequilibrios, que intentaba retomar el equilibrio original, y así como hoy día tuvimos esta experiencia desde la India y desde la China, también seguramente hay muchas más, aquí mismo en América, en la América precolombina, nuestros mismos machis, mapuches también tendrán el uso de ciertas hierbas medicinales, como una expertise propia de su pueblo, y no tenemos que cerrarnos a este conocimiento porque permite comprender de mejor manera en toda su integridad y en todo su ancho lo que es la condición humana. Y quienes trabajamos en salud estamos llamados a eso, a intentar entender de mejor manera qué es una persona, qué es una familia, qué son estos equilibrios a los cuales hoy día, de los cuales hemos hablado tanto. Yo he tenido la posibilidad de palpar en mí mismo esta relación que hay entre distintas partes del cuerpo. De repente uno le duele algo en el abdomen y siente algo en la cara. Y a mí me ha pasado. Digo, chuta, esto está conectado. O sea, de alguna manera nuestra unidad tiene sus redes propias que no siempre son necesariamente explicadas por la anatomía clásica o por la neuroanatomía, sino que también hay cosas que van más allá, tal vez de la comprensión limitada que alcanzamos en un pregrado. Así que la posibilidad, si a alguien le motiva esto, sin duda lo invitamos a
a prepararse y a entregarle un mejor servicio, porque cuando las cosas se hacen con pasión, sin duda que el mensaje llega de mucha mejor manera a los pacientes, que son quienes lo reciben. Así que muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo para todos y ya espero que antes del próximo 20 de marzo podamos estar viéndonos y conversando nuevamente, porque creo que esta conjunción de culturas ha sido muy interesante y ya agregaremos otras. ¿Ya? Un abrazo y hasta luego.